Bueno, vamos a ver hoy es la última unidad, que es referida al control estadístico de la calidad. También tienen una hoja de ruta con las actividades que incluiríamos en esta unidad. Serían las actividades 1 a 6. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos y de las actividades que se incluyen en esta unidad. Bueno, una de las actividades que vamos a ver es la actividad 2 de la unidad 9, que nos dice lo siguiente. En una fábrica de hierros y laminados están interesados en controlar la longitud de ciertos hierros utilizados en la industria de la construcción. Para ello se toman 5 muestras de 4 hierros cada una y se midió su longitud. Los resultados obtenidos están tabulados en la siguiente tabla y expresados en milímetros. Entonces, si ustedes se fijan, han tomado 5 muestras de tamaño 4 y se han hecho las mediciones de esos hierros. Entonces, lo que nos pide después es que se construya un gráfico medias y rangos para controlar la longitud de los hierros y que indiquemos si el proceso está bajo control. Entonces, vamos a ver cómo enfocamos esta actividad, porque esta actividad está basada en lo que es el control estadístico de procesos, o sus siglas CEP, y vamos a ver qué es un gráfico de control, y particularmente dentro de los gráficos de control tenemos, según la característica de calidad que querramos controlar, vamos a tener gráficos de control por variables y gráficos de control por atributos. Dentro del gráfico de control para variables, o sea que surgen de un proceso de medición, vamos a tener los gráficos X y R. Fruto del desarrollo tecnológico, las empresas están compitiendo a diferente nivel, entre ellos lo que es a nivel calidad. ¿Qué es el control de calidad? Que es el conjunto particular de técnicas y procedimientos de que se sirve la dirección de una empresa para orientar y supervisar todas las actividades hasta obtener el producto con la calidad deseada. Una de las grandes herramientas que utiliza el control de calidad es el control estadístico de procesos, que se, digamos, divide en dos grandes ramas, como es el muestreo por aceptación y lo que es los gráficos de control, que hacen un seguimiento de una característica de calidad que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el control estadístico de procesos justamente es una herramienta estadística que se utiliza para lograr, ¿qué objetivo? Lograr que los productos y los servicios sean adecuados con un cierto nivel de calidad. Y lo que se intenta es irlo controlando a medida que se van fabricando, por ejemplo, los productos, se va prestando un servicio, con la idea de que tenga una cierta calidad, con una menor variabilidad, la menor que se pueda, con un cierto estándar, para mejorar la calidad y la productividad. Esto tiende a obtener diferentes, digamos, diferentes características, y lo que queremos es perseguir la mejora continua de los procesos. Por un lado, prevenir los defectos y las fallas que se puedan producir en los procesos o en los servicios. Bien. Entonces, ¿qué es un gráfico de control? Un gráfico de control, en general, ustedes van a ver que en el eje horizontal van a tener lo que se llaman los periodos de muestreo, o sea, cada cuánto voy a muestrear y cada cuánto tiempo, o sea, qué cantidad de observaciones voy a medir cierto tiempo. Y por otro lado, voy a tener la medición de la característica. Un gráfico de control va a tener una línea central, que generalmente va a ser el promedio de la característica, y va a tener un límite inferior y un límite superior. Y después uno va a ir graficando, por ejemplo, sacó una muestra, le dio una medición, entonces lo grafica en ese punto. Saca otra muestra, supongamos de varias observaciones, le mide, como en este caso, la longitud, y va graficando así sucesivamente. Y después va analizando el gráfico para ver si el proceso tiene un comportamiento estable. Entonces, nosotros podemos decir que un gráfico de control es como una prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula sería que el proceso está bajo control si esos puntos están dentro de esos límites, o estando dentro de esos límites, tienen un comportamiento aleatorio, es decir, no hay ningún comportamiento sistemático, ningún patrón. Entonces, si eso ocurre, de que los puntos no se salen fuera de los límites, o estando dentro de los límites no hay ningún patrón sistemático, entonces podemos decir que el proceso está bajo control. De caso contrario, si tenemos algún punto que sale por alguno fuera de los límites, o que tenemos puntos que van hacia abajo, o ya vamos a ver las distintas señales de inestabilidad, decimos que el proceso está fuera de control o no está bajo control.
Entonces, uno dice que si tiene fluctuaciones y un comportamiento aleatorio de la distribución de los puntos, que están unidos justamente por una línea, entonces uno va a decir que existen variaciones aleatorias o naturales del proceso y entonces el proceso está bajo control. Y uno dice que el proceso está fuera de control cuando hay causas especiales o asignables de variación que hacen que ese proceso esté fuera de control. Y ya vamos a ir viendo qué se entiende entonces por causas o variaciones aleatorias o comunes y cuáles son las causas especiales o asignables. Digo porque lo pueden ver de diferentes nombres. ¿Se va entendiendo aquí? Bueno, ¿cuáles serían los factores cuando uno mide una característica crítica de calidad, que puede ser una característica medible o puede ser un atributo? En general, en esa característica de calidad, que puede tener un comportamiento normal, hay diferentes factores dentro de su proceso de producción que le pueden meter también, le pueden introducir al proceso variabilidad. Las distintas metodologías con que se trabaja, las distintas máquinas, el distinto personal que constituye su mano de obra, los distintos materiales e insumos que utiliza, sus materias primas, el sistema de medición, y también las variaciones que pueden tener del medio ambiente. Entonces, todas ellas le producen una cierta variación, que cuando es bajo ciertos márgenes, uno dice que el proceso está bajo control, pero cuando se producen algunas variaciones que son especiales, entonces uno, cuando mira una señal de inestabilidad en el proceso, debería pensar que podría ser algunos de estos factores que les está metiendo esa variación o esa señal de inestabilidad. Entonces, lo que decimos es que nosotros tenemos que observar en un gráfico de control, analizar las causas especiales o las causas aleatorias de variabilidad. En principio, si el proceso está bajo control, esas fluctuaciones de esos puntos por dentro de los límites van a indicar que hay solamente causas aleatorias o causas comunes de variación. Entonces, por eso decimos que cuando existen solamente causas aleatorias o causas comunes, decimos que el proceso está bajo control. Mientras que cuando existen señales de inestabilidad, es decir, nos indican que hay causas especiales o causas asignables, decimos que el proceso está fuera de control. ¿Cuáles serían o cuáles podrían ser? ¿Qué características tienen? Bueno, las causas aleatorias o causas comunes decimos que siempre están en los procesos porque es la variabilidad natural del proceso. Por eso la influencia es pequeña y las fluctuaciones son justamente aleatorias, producen variaciones al azar y generalmente la distribución de probabilidad de esas variaciones responden a una distribución normal. Mientras que en el caso de las causas, perdón, se me está cambiando, en cuanto a las causas asignables o causas especiales, en general decimos que son pocas, pero generalmente producen una gran influencia y nosotros lo podemos ver porque un punto se sale fuera de la línea de control o porque vemos una línea ascendente o descendente, o sea, vemos un patrón que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque la distribución de esos puntos dentro de los límites no es aleatoria. Por eso decimos que no siempre están siempre presentes en los procesos y no responden a una ley de probabilidad. Pero decimos, tenemos ciertas señales con las cuales podemos identificarlos para poder analizarlos y ver si podemos eliminar esa causa especial para que no les siga metiendo variabilidad al proceso. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas causas especiales de variación? Bueno, como decíamos recién, estaban relacionadas con esas 5 o 6 M que inyectan, digamos, variabilidad al proceso. Pero cuando esta variabilidad es excesiva, es cuando se produce la señal de inestabilidad. Por ejemplo, en el caso, como les dice aquí, un equipo de medición que está fallando o está funcionando defectuoso, el sobrecontrol del operador, que generalmente es cuando un operador está muy preocupado por puntos que no se le vayan de los límites y termina tocando, manejando tanto la máquina o ajustando, que en definitiva, por su excesivo control, le mete variabilidad al proceso y produce señales de inestabilidad. Como vemos a través del tiempo, la fatiga del operador, un operador que viene trabajando, supongamos, en una máquina durante mucho tiempo y entonces cuando está cansado puede también mostrar una señal de inestabilidad, cambios drásticos en los lotes de la materia prima,
cambios en las condiciones ambientales, podría ser tanto la temperatura, la humedad, la vibración, la polución, el desgaste lógico de la herramienta a través del tiempo, las condiciones de la máquina en la que se está elaborando la pieza, como decíamos recién, en todos los ambientales también puede ser la vibración del edificio o de la máquina, la falta de entrenamiento o de capacitación del operador para manejar la máquina, o cambios en los métodos de trabajo. Entonces, todas esas cuestiones son algunos de los ejemplos de causas especiales de variación que cuando nosotros vemos una señal de inestabilidad en el proceso, debemos tratar de indagar acerca de cuáles podrían haber sido las causas para corregirlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nosotros tenemos que en el caso de que la característica de calidad sea una variable medible, entonces podemos utilizar el gráfico de media y rangos. Por un lado, se basan en que si la distribución, si la característica que queremos controlar tiene distribución normal, y también lo sabemos porque hemos estudiado, ¿no es cierto?, que la distribución de las medias muestrales tenemos que se distribuye normal, con media mu y desviación sigma sobre raíz de n. Entonces, estos gráficos se basan, en el caso del gráfico de medias, en que la línea central va a estar centrada en su valor esperado en mu, y vamos a tener los límites inferior y superior a una distancia de 3 desvíos, es decir, en este caso, de las desviaciones de los promedios, que serían sigma sobre raíz de n. Pero como en estos casos, generalmente nosotros no conocemos el valor de la media poblacional y de la desviación, lo que hacemos es estimarlo. Entonces se pueden estimar con los datos muestrales. ¿Cómo se hace? Generalmente se utilizan alrededor de 20 o 25 muestras de tamaño 3 o 5, cosas de tener alrededor de 125 observaciones, y se van graficando los puntos, y si el proceso está estable, una vez que finaliza ese primer periodo que se llama de fase 1, en donde se determinan los valores de los límites, y se puede estimar justamente el valor de la línea central, que va a ser, como vemos acá, para estimar mu, nosotros lo vamos a hacer con los promedios muestrales. ¿Y qué hacemos? Simplemente un promedio de esas medias muestrales. Es decir, sumamos todas esas medias muestrales de ese periodo y lo dividimos por la cantidad de muestras que hemos obtenido. Y esa va a ser nuestra línea media del gráfico. Luego, para establecer después el desvío de 3 sigma, vamos a estimarlo. Como vamos a usar un gráfico de rangos, lo que vamos a hacer es estimar esa variabilidad mediante el rango promedio dividido de sub 2, que es un coeficiente que está relacionado con el tamaño de la muestra, y en realidad se obtiene de un coeficiente que es la relación que existe entre la varianza o la desviación y el rango. Entonces, vamos a estimar la desviación con rango promedio. ¿Qué es el rango promedio? Es simplemente tomar todos los rangos de las muestras que hemos tomado, recordando que el rango era el valor máximo menos el valor mínimo, y una vez que hemos obtenido de todas las muestras todos los rangos, lo que hacemos es sumar esos rangos, dividirlos por la cantidad de muestras que hemos tomado, y eso nos va a dar el rango promedio. Entonces, ese rango promedio dividido por d sub 2, que es un coeficiente que se busca en una tabla muy fácil, teniendo en cuenta el tamaño de las muestras que hemos tomado, podemos obtener los límites que tenemos superior e inferior. ¿Qué va a ser? La línea central más menos 3 desvíos, que dijimos que como a los desvíos lo hemos usado con el R promedio sobre D sub 2, lo dividimos por la raíz de n, y van a ver que así como nosotros podemos buscar este coeficiente 2, que es en función del tamaño de la muestra, también tenemos en la misma tabla, para agilizar los cálculos, que 3 sobre D sub 2 por la raíz de n se llama el coeficiente A sub 2, que también lo buscamos en la tabla dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces vamos a determinar que el límite inferior de control va a estar dado por el promedio de las medias muestrales menos el producto de el coeficiente A sub 2 que buscamos en la tabla por el rango promedio. Y el límite superior de control también va a ser promedio de las medias muestrales, más ahora el coeficiente A sub 2 por el rango promedio, o lo que ustedes ven acá con D sub 2.
cualquiera de las dos formas. La forma más sencilla, obviamente, es utilizar directamente el coeficiente A sub 2. En el caso del gráfico de rango, vamos a tener que la línea central va a ser el promedio de los rangos, y después ustedes van a ver que para los límites inferior y superior vamos a usar otros coeficientes que son D sub 3 y D sub 4, que tienen que ver con esta expresión, que también son coeficientes que se utilizan directamente buscándolo en la tabla y que dependen de la cantidad de observaciones de cada una de las muestras, es decir, del tamaño de las muestras. Así que el límite inferior de control va a ser el rango promedio multiplicado por el coeficiente de sub 3, y el límite superior del rango va a ser el rango promedio multiplicado por D sub 4. Bien. Entonces, ¿cómo es esa tabla que yo les decía recién que se buscan los coeficientes? Simplemente uno se fija que tienen en la primera columna el tamaño de muestra, una muestra tamaño 2, 3, 4, y tenemos para los gráficos de control de media o el gráfico de control de rango los distintos coeficientes. Como pueden ver, tienen el D sub 2 o el A sub 2 para el caso del gráfico de media, y en el caso del gráfico de rangos tienen D sub 3 y D sub 4. Entonces, en nuestra actividad, si nosotros tenemos las muestras, que dijimos que teníamos que construir un gráfico X y R para controlar la longitud de los hierros, o sea, controlar ese proceso, ahora solamente vamos a tomar nada más que 5 muestras, pero en realidad en la práctica, como les decía yo recién, para poder establecer los límites, la línea central y los límites de control en la primera etapa del proceso, uno lo que hace en general es tomar 25 muestras. Acá vamos a usar nada más que estas poquitas a fines didácticos. Así que si nosotros cargamos estos datos, generalmente se cargan de esta manera, por ejemplo, en un programa estadístico como es el Infostat, entonces lo que nos va a hacer el programa es darnos primero el promedio, nosotros va a tomar el primer renglón y va a hacer el promedio de la primera muestra y el rango de la primera muestra, y así sucesivamente para la segunda, la tercera y las 5 muestras que tenemos. Y luego nos determinan los límites de los gráficos de control para el gráfico de media y para el gráfico de rango. Vamos a ver ahora entonces cómo obtenemos esos valores. Bien, lo primero que hacemos entonces, dijimos que vamos a estimar cuál es el valor promedio. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar un promedio de las medias muestrales. Así que si teníamos en el anterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un promedio de los promedios muestrales. Los sumamos y los dividimos por la cantidad de muestras que hemos tomado, que en este caso son 5, entonces eso nos da que el promedio es 10. Entonces nuestra línea central del gráfico va a ser de 10. Dijimos que el límite inferior de control estaba dado por esa línea central menos por el coeficiente que era A sub 2, que dependía del tamaño de la muestra, nuestro tamaño de muestra era 4, por el rango promedio. Entonces primero, si hacemos un promedio de los rangos, sería entonces tomar el promedio de estos, sumamos todos estos rangos de todas las muestras y lo dividimos por 5, entonces nos da que el promedio es de 7,60. ¿Cómo hacemos para buscar el coeficiente A sub 2? Simplemente vamos a la tabla y buscamos. Como el tamaño de las muestras que hemos tomado es de 4, buscamos el coeficiente A sub 2 para la carta de medias. Entonces, nos da que es 0,729, lo multiplicamos por el rango promedio y eso nos da que el límite inferior es 4,46. En el caso del límite superior, simplemente lo que hacemos es sumarle el factor de A sub 2 por el rango promedio, o sea, 0,729 por 760 nos da 15,54. Es decir, que se han establecido entonces nuestra línea central, la inferior y la superior de control. Y se grafica cada una de las muestras. Por ejemplo, en el gráfico de las medias, ¿qué vamos a hacer? Volvemos aquí. 12 sería el promedio de la primera muestra, o sea, tomé 12 más 14 más 16 más 6, lo dividí por 4 y eso me dio 12. Entonces, ese punto es el que yo grafico en la primera observación. Y así sucesivamente voy graficando los puntos para cada una de las muestras.
para después poder analizar ese gráfico. Hacemos lo mismo para el gráfico de rango, pero ahora calculando los límites. ¿De qué manera? Dijimos que la línea central era el promedio de los rangos. El límite superior de control estaba dado por multiplicar el rango promedio por el coeficiente de D sub 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la tabla y vamos a buscar tamaño de la muestra 4 y en el mismo renglón buscamos el coeficiente de sub 4 que me da 2,282 y después lo vamos a necesitar al D sub 3 que me da 0 para una muestra de tamaño 4. Entonces, volvemos al cálculo y tenemos entonces, dijimos que en el límite superior de control multiplicamos el rango promedio por D sub 4, o sea, el rango promedio era 7,6 por el coeficiente de sub 4, que era 2,282, nos da que el límite superior es 17,34. Y el límite inferior, dijimos que el coeficiente era 0, por lo tanto, 0 por el rango promedio me va a dar 0, entonces tenemos la línea central, que era 7,6, y luego tenemos 0, el límite inferior, y 17,34, el límite superior. Aquí también, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a ir graficando en la primera muestra el primer rango, en la segunda muestra el segundo rango, y así sucesivamente. Entonces tenemos el gráfico de rango. ¿Qué tenemos que ver entonces? ¿Se escucha bien? Porque ahí sí veo en el chat. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Lo que se hace siempre es tomar el gráfico de media y el gráfico de rango, se ponen juntos y se analiza primero el gráfico de rango y después el gráfico de media. Pero, ¿qué tenemos que ver en ese gráfico? Y justamente teníamos que ver si los puntos están dentro de esos límites o si estando dentro de los límites no hay ningún patrón de inestabilidad o ninguna señal de inestabilidad. Entonces, hay muchos, ustedes van a ver en la bibliografía si amplían, que hay muchos casos, pero nosotros vamos a mostrar las señales de inestabilidad más generales, ¿sí? Por ejemplo, un punto que se salga fuera de control, entonces es una señal de inestabilidad. Pero también podemos ver lo que se llaman rachas. ¿Las rachas qué son? Son conjuntos de puntos muestrales consecutivos que en general tendrían una baja probabilidad de ocurrir si fuera al azar. Entonces, cuando ocurren, a uno le podrían estar indicando una señal de inestabilidad. Por ejemplo, varios puntos, 4 o 5 puntos, por arriba de la línea central, o por debajo de la línea central, o en forma ascendente o en forma descendente, ¿no? 7 puntos, 5 puntos, eso lo van a ver también que depende mucho de la regla empírica de la probabilidad que les dice que en general, si uno tiene una distribución normal de los puntos, si nosotros nos desviamos a 3 desvíos estándar, entonces diríamos que el 99,73% de los puntos van a estar dentro de ciertos valores y es muy poco probable que estén por fuera los puntos. Entonces se basa en esta cuestión, o sea, de probabilidades. Entonces pueden tener entre 5 o 7 puntos que sean señales de inestabilidad, puntos ascendentes, descendentes, como decía, o por arriba o por debajo del promedio. Lo que hacemos, como les decía recién, es colocamos el gráfico de promedios, el gráfico de rangos, y nos fijamos primero. En la primera observación de la primera muestra decimos, bueno, el rango está dentro de los valores que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque está dentro de los límites. Vemos el segundo también, y no están fluctuando, ¿no es cierto?, por arriba y por debajo de esa línea central. No vemos ninguna señal de inestabilidad. Miramos el gráfico de arriba. Generalmente se va viendo por periodos, ¿sí? Yo veo el primero acá, el rango está bien, me fijo en el promedio, también el promedio está bien, está dentro de los límites, luego el segundo, y así sucesivamente. Cuando llego al cuarto, veo en el gráfico de promedios o de medias que hay una señal de inestabilidad, porque hay un punto fuera de los límites de control. Entonces, si yo encuentro una señal de inestabilidad, ya sea en el gráfico de rango o en el gráfico de promedios, digo que el proceso está fuera de control. Una vez que yo sé que en este momento, en este periodo que es donde yo tomé la muestra 4,
debo investigar qué pasó, por qué este punto se salió fuera de control, por qué el promedio me dio tan alto. O sea, el rango no, pero el promedio sí. Entonces debo investigar en algunos de esos 5 o 6 factores, es decir, la mano de obra, si hubo un cambio de un lote de materia prima, si hubo un cambio de metodología de trabajo en ese momento, para yo poder saber cuál fue el motivo y después poder estabilizar el proceso. O sea, que el objetivo en general es que una vez que yo en la primera fase determiné los límites de control, una vez que yo establecí los límites de la línea central y los límites de control y el proceso está estable, yo puedo determinar entonces que esos son los límites con los que yo voy a seguir en la etapa siguiente, que es la etapa de seguimiento y control de ver si el proceso funciona de manera estable. Entonces, dejo fijo esos límites y sigo tomando muestras para ver si el proceso está bajo control. Cuando hay una señal de inestabilidad, tengo que detenerme e indagar, averiguar de los distintos factores cuál es el que le puede estar metiendo variabilidad y corregirlo. Entonces, las causas especiales generalmente se eliminan, pero también hay que tener cuidado de analizarlas conscientemente, porque a veces puede pasar que haya una señal de inestabilidad que en realidad sea una oportunidad de mejora. Entonces, uno eso también lo tiene que poder considerar. Bien, así como nosotros hemos dicho hasta ahora, ¿se entendió hasta aquí lo que sería el gráfico de X y R, cómo se confecciona, cómo se determinan los límites y cómo se interpreta? Por favor, habilite alguno. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, así como nosotros dijimos que una característica que podíamos seguir en el tiempo, o sea, hacer un gráfico de control para variables, o sea, que eran características que surgían de un proceso de medición, también puede ser que nosotros querramos hacer un análisis o un seguimiento a través de los gráficos de control mediante una característica, o sea, observar una característica o un atributo. Entonces, en ese caso, lo que decimos es que nos vamos a fijar si el producto o el servicio tiene ciertas características o ciertos atributos. Entonces a eso le vamos a llamar gráficos de control de atributos, y lo que también se va a definir es si un producto tiene un defecto o una no conformidad. ¿Qué sería un defecto o una no conformidad? Sería el no cumplimiento de algún estándar definido, mientras que defectuoso sería aquel producto que presenta uno o más defectos. Es decir, supongamos, si yo tengo una lapicera, la idea es que escriba, ¿no es cierto?, que tenga la tinta, que funcione, supongamos, correctamente cuando yo oculto la punta o no, tengo que ver si tiene defectos en su etiqueta, ¿sí? Entonces yo puedo observarle distintas características y decir, bueno, si solamente no funciona el botoncito, entonces ya el producto es defectuoso. Pero puedo mirarle distintas características al producto. Bien, entonces, en base a eso, nosotros podemos tener gráficos P para controlar la fracción de no conformes, o si lo multiplico por 100 a esa proporción, voy a hablar de porcentaje de no conformes o de defectuosos. El gráfico NP, que es para hacer un seguimiento del número de unidades no conformes. El gráfico C, que es para el número de no conformidades por unidad. Y el gráfico U, que es para el promedio de no conformidades por unidad inspeccionada. Nosotros solamente vamos a ver el primer gráfico, o sea, el gráfico de la proporción o del porcentaje, que simplemente, como les digo, varía solamente en esto de multiplicarlo por 100, para que sea más fácil de interpretar. ¿Cómo se hace para obtener un gráfico de atributos? Generalmente tomamos muestras sucesivas de una cierta cantidad de observaciones, revisamos cada una de esas unidades o de esas unidades de producto y lo que hacemos es fijarnos qué cantidad dentro de esa muestra de observaciones o de productos tienen no conformidades o son no conformes, y lo vamos a llevar al gráfico y lo vamos a registrar. Entonces, si vamos a trabajar con un porcentaje de productos defectuosos, tenemos que ver qué proporción esté dentro de los límites, o ese porcentaje esté dentro de los límites que vamos a determinar. Y también, como antes, tenemos que ver que esos puntos que reflejan la proporción de defectuosos no tengan señales de inestabilidad, es decir, que fluctúen libremente y que no existan señales de inestabilidad. Por lo tanto, si no hay señales de inestabilidad, ningún punto fuera, o que estando dentro de los límites no tenemos ninguna racha, entonces decimos que el proceso está bajo control
Y en el caso contrario, si vemos una señal de inestabilidades o algunas corridas, decimos que el proceso está fuera de control y también vamos a tener que investigar dentro de esas 5 o 6 M de los factores que le meten variabilidad al proceso, cuál podría ser el causante de esa señal de inestabilidad. ¿Cómo determinamos los límites de control? La línea central va a ser simplemente el promedio, en el caso del gráfico de proporciones, perdón, vamos a simplemente tomar las proporciones de cada una de las muestras, las proporciones de no conformes, y vamos a hacer un promedio, es decir, lo vamos a sumar a la cantidad de defectos o le vamos a dividir por esa cantidad de muestras que tenemos. Y le vamos a sumar y restar 3 desvíos, que en este caso la proporción va a ser, los 3 desvíos va a ser la raíz del P promedio por su complemento, Q o 1 menos P promedio, sobre N, que es el tamaño de la muestra. Y en el límite inferior le vamos a restar esa desviación. Lo que va a cambiar en cuanto al gráfico P del gráfico de porcentajes es que simplemente donde dice P promedio va a ser multiplicado por 100 en cada una de estas partes, que es lo que tenemos en la próxima transparencia, ¿sí? Así que entonces el gráfico P y el gráfico de porcentaje se utiliza cuando la característica de calidad bajo estudio surge de clasificar un producto en categorías que están relacionadas generalmente con la conformidad o no conformidad del producto respecto a las especificaciones. Entonces, acá, como en los casos anteriores, de los gráficos anteriores, tenemos que ver las señales de inestabilidad que son similares a lo que hablábamos en las señales de inestabilidad de los gráficos de control de variables. O sea, tenemos puntos fuera de los límites o tenemos rachas por encima o por debajo de la línea central o líneas ascendentes o descendentes. Bien, acá tenemos entonces la actividad número 5 que nos dice lo siguiente. Esta actividad también la tienen en video, que tienen lo siguiente. Dice, estos datos corresponden a la cantidad de defectuosos encontrados en muestras de tamaño 50, cada una tomada al azar durante el turno diario de fabricación de una empresa. Así que vemos que todas las muestras tienen un tamaño 50 y en la primera muestra, de ese total, de esa muestra de 50, hemos obtenido 2 defectuosos o hemos encontrado, detectado 2 defectuosos, en la segunda muestra 4 y así sucesivamente. Entonces, para poder determinar los límites de nuestro gráfico de control de atributo, que en este caso va a ser de los porcentajes de defectuosos, ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular, ¿no es cierto?, todos los porcentajes de defectuosos de todas las muestras, es decir, vamos a dividir la cantidad de defectuosos dividido 50 multiplicado por 100 en cada una de ellas y vamos a sacar un promedio. O directamente sumamos todos los defectuosos y lo dividimos por la cantidad de muestras que tenemos de tamaño 50. Y luego lo multiplicamos por 100. ¿Esto qué nos da? Nos da que tenemos un porcentaje de defectuosos de un 6%. Eso va a constituir nuestra línea central del gráfico. Y dijimos que después debemos sacar los límites con más o menos 3 desviaciones, que en este caso dijimos que se calculaban como el porcentaje de la línea media. En este caso, como es un porcentaje, sería 100 menos el porcentaje de defectuosos sobre 50. Y en el caso del límite inferior, tenemos también la línea central, que es del 6%, menos 3 desvíos, que también lo obtenemos de esta manera. Una vez que resolvemos estas cantidades, vemos que el límite superior de control va a ser el 16,07% y el límite inferior va a ser 0%. Si les llega a dar negativo, uno coloca 0, ¿sí? Porque no puede haber del 0%, menos del 0% de defectos. ¿Qué hacemos entonces una vez que hemos determinado los límites? Bueno, vamos a tomar la primera observación, que nos va a indicar el porcentaje de defectuosos, o sea, 2 dividido 50%, lo graficamos al primer el porcentaje de defectuosos de la primera muestra, luego hacemos de la segunda y así sucesivamente. Una vez que hemos vamos graficando los puntos, vamos analizando punto por punto si hay una señal de inestabilidad. Vamos al primer punto, está por arriba, está por debajo, pero a medida que vamos pasando el tiempo, cuando llegamos a este punto decimos, hay muchos puntos
O sea, una racha de puntos consecutivos que prácticamente vienen descendiendo. Entonces, esto sería una señal de inestabilidad. Tendré que averiguar en este punto cuál puede haber sido el motivo por el cual se produjo esta racha en alguna de las 5M. Y después, bueno, seguiré con el proceso y también veré las señales de inestabilidad. Entonces, acá ustedes tienen, como les decía recién, una señal de inestabilidad sería esta racha, y por otro lado, teníamos estos puntos, están dentro, fíjense, de los límites, pero venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos que están prácticamente, no este punto, pero todos los otros están por arriba de la línea central. Entonces, esto también podría indicarme que hay una señal de inestabilidad. Acá tienen ustedes los valores ya calculados, o porcentaje, perdón, de defectos, que son los que están representados por cada uno de los puntos azules, y por supuesto los límites. Entonces, cuando uno encuentra ya una señal de inestabilidad, obviamente el proceso está fuera de control. Y lo que quiere uno hacer es tratar de estabilizar ese proceso, o sea, indagar cuáles son las causas, corregirlas para eliminar esas variaciones, de forma tal que los próximos puntos ya queden y fluctúen libremente por encima y por debajo de esa línea central y no se salga de los límites y no tenga ningún patrón de señal de inestabilidad. Entonces, ¿qué hemos visto? En resumen, hemos visto cómo se determinan y en qué consisten los gráficos X y R, o sea, de promedios y rangos. Hemos visto cómo se determinan estos límites, tanto para el gráfico de promedios como para el gráfico de rango. Hemos visto que se utilizan los distintos coeficientes que están en función del tamaño de las muestras que hemos tomado y que tenemos que analizar las señales de inestabilidad. O sea, ustedes recuerden que tenemos dos fases. Una fase, que es en donde se establecen los límites de control, y otra fase en la que se hace seguimiento, es decir, que se toman los límites que se establecieron en la primera fase y me sirven después para controlar que el proceso siga de manera estable o detectar si hay señales de inestabilidad. Lo mismo hemos visto para el gráfico de porcentaje de defectuosos. Hemos visto el modo de determinar la línea central y los límites superior e inferior de control y cómo interpretar las señales de inestabilidad. Bueno, con esto hemos finalizado los puntos que estudiar para la unidad número 9. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya sea que activen los micrófonos o por chat. Bien, si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la clase.